La guerra en Ucrania se ha prolongado más de lo que el presidente ruso Vladimir Putin esperaba, ya que pensó que terminaría en 5 días. Estaba equivocado. Incluso cuando la ayuda militar de Occidente comenzó a inundar Ucrania, las conversaciones siempre se centraron en la defensa. Ucrania no podría ganar contra el poder de Rusia, pensaban la mayoría, pero quizás podría defenderse el tiempo suficiente para convencer a Putin de que el jugo no valía la pena exprimir. La conversación está cambiando. La mejor oportunidad de Ucrania para ganar la guerra ha llegado, y si algunas piezas diferentes caen en su lugar, la victoria puede estar en la mesa. Pero es ahora o nunca. Todas estas cosas tienen que suceder pronto antes de que la pequeña ventana para una victoria ucraniana se cierre. El 1 de julio, el reportero de Asuntos Exteriores Michael Carpenter publicó un artículo profundizando en cómo ha cambiado la situación para Ucrania durante el curso de la invasión de Putin. Primero, piensa en enero de 2025. Donald Trump acababa de asumir el cargo y había prometido una y otra vez que pondría fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Estas afirmaciones no se hicieron en broma, dijo Cable News Network en abril. Independientemente de lo que la administración Trump pueda haber dicho desde entonces, registró 53 instancias separadas de Trump haciendo su afirmación de 24 horas durante la preparación para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Con todas esas instancias dichas, en un tono que sugiere que el mundo debería tomar en serio a Trump, Washington esperaba un rápido fin de la guerra cuando Trump asumió el cargo, escribe Carpenter. Si no en las 24 horas que prometió Trump, entonces quizás para el verano de 2025. Es ese verano ahora mismo. Y aún con varias propuestas de alto al fuego que se han hecho, Ucrania y Rusia siguen luchando. Las conversaciones más recientes entre las dos naciones, que tuvieron lugar en Turquía en mayo, no dieron nada más que un acuerdo para intercambiar algunos prisioneros. Actualmente, ningún bando tiene una motivación real para cesar el combate. Para Putin, cualquier acuerdo de paz tendría que incluir que Ucrania se despoje esencialmente de su soberanía. Los términos que ha esbozado el presidente de Rusia implicarían que Ucrania renuncie a grandes porciones de territorio, acepte limitaciones en el tamaño de su ejército y se prohíba a sí misma formar alianzas militares con otras naciones o bloques, dice el Consejo Atlántico. Nada de esto es en el mejor interés de Ucrania. Putin simplemente está tratando de preparar a Ucrania para una futura invasión con estas supuestas propuestas de paz, y Ucrania es demasiado inteligente para caer en ello. Como escribe Carpenter, Ucrania se niega a renunciar a su soberanía. Rusia no aceptará nada menos que la capitulación ucraniana. Sin embargo, según Carpenter, esto no implica que Ucrania esté perdida, sino todo lo contrario. Si se realizan ciertos cambios, muchos de los cuales están fuera del control de Ucrania, ahora puede ser un mejor momento que nunca para que Ucrania luche por la victoria. Antes de profundizar en esos cambios, vale la pena explorar por qué había tanto optimismo de que se llegaría a un acuerdo anteriormente, en 2025. Francamente, ese optimismo se redujo a una creencia, al menos dentro de los Estados Unidos, de que Ucrania estaba perdiendo la guerra. Sí, había infligido bajas masivas a Rusia. Solo en 2024, Putin perdió 427,000 soldados a cambio de solo 1,609 millas cuadradas del territorio de Ucrania. Pero Rusia no mostró signos de desaceleración. No importa cuántos soldados o cuánto equipo perdiera su ejército, Putin iba a seguir presionando. Carpenter dice que a los Estados Unidos le complacía alimentar esta actitud derrotista durante los primeros meses de 2025. Trump alimentó esta narrativa al afirmar que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no tenía más cartas para jugar, dice Carpenter. El vicepresidente de Estados Unidos, John David Vance, declaró que Ucrania y sus patrocinadores extranjeros nunca tuvieron una vía para la victoria. Ahora, combinado con la suposición, probablemente verdadera, de que Putin estaba totalmente comprometido con la guerra en Ucrania y no se aplacaría a menos que colapsara. Y había una combinación de factores en contra de Ucrania. Concedido, como señala Carpenter, lo que Putin dice para alimentar la propaganda y lo que realmente significa a menudo son dos cosas diferentes. Aún así, el líder de Rusia sentía que estaba ganando la guerra, lo cual es otra razón por la que no tenía un verdadero incentivo para participar en conversaciones de paz. Pero hay un problema con esta narrativa derrotista, dice Carpenter. De hecho, la narrativa ignora los increíbles logros de Ucrania hasta ahora en su defensa contra Putin, y el hecho de que la respuesta colectiva de Occidente a la invasión de Putin fue a medio cocer.
Puede parecer injusto etiquetar así la respuesta de Occidente al segundo problema. Después de todo, Estados Unidos y Europa se han combinado para prometer más de 435.000 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria a Ucrania, dice el Instituto Kiel. Aunque parte de ese dinero aún no se ha asignado, sino que se ha prometido a Ucrania para el futuro, Occidente ha puesto considerable músculo financiero detrás de sus esfuerzos para ayudar a Ucrania a defenderse. Esas dos palabras, defenderse, son clave para el argumento medio cocido. Carpenter sostiene que Occidente, a pesar de su apoyo, no ha hecho lo necesario para satisfacer las necesidades, con suficiente rapidez para que Ucrania logre una victoria más pronta contra las fuerzas rusas. Mucho después de que Rusia desplegó sus tanques más modernos, aviones de combate de quinta generación, sistemas de defensa aérea de largo alcance y misiles balísticos y de crucero de última generación. Ucrania todavía estaba esperando las entregas de capacidades similares de sus socios occidentales. Escribe Carpenter. En pocas palabras, Occidente no estaba haciendo lo suficiente, y esto se afirmó mucho antes de que Carpenter escribiera su artículo en mayo de 2024. Político señaló que tomó 6 meses de acalorado debate para que Estados Unidos finalmente acordara enviar un paquete de ayuda suplementario a Ucrania. No fue hasta noviembre de 2024 que Ucrania recibió permiso para atacar objetivos en territorio ruso, utilizando los misiles de largo alcance ATACMS que Estados Unidos estaba suministrando. Aún así, Ucrania tenía limitaciones en sus objetivos en las regiones fronterizas. Solo fue a finales de mayo de 2025 que se levantaron todas las restricciones sobre cómo Ucrania usa sus misiles suministrados por Occidente. Las sanciones implementadas por Occidente también han flaqueado en términos de su fracaso para prevenir que Rusia haga negocios. Al igual que la asistencia militar de Occidente, ellos estaban a medio cocer. Sistema de Información Geográfica hace este punto, señalando que el primer año de la guerra a gran escala en Ucrania vio a la Unión Europea pagar más a Rusia por su gas y petróleo de lo que entregó a Ucrania en ayuda militar. Durante los primeros 2 años del conflicto, Rusia también pudo eludir las sanciones utilizando su flota sombra y vendiendo a naciones amigas como China. El oeste. La eliminación de los bancos rusos del sistema de pago Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que Carpenter dice que se promocionó como una opción nuclear en términos de medidas financieras, también fue un fracaso relativo. Solo 7 bancos de los cientos en Rusia fueron el objetivo durante las sanciones iniciales de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication en abril 2022. En esencia, a Rusia se le dejaron muchas puertas traseras y rutas de escape, lo que significa que nunca sintió el poder total de las sanciones económicas que se suponía debían tener. El punto aquí es que el Occidente colectivo no veía a Ucrania como una nación que pudiera ganar una guerra contra Rusia. Todo lo que hizo fue sobrecomprar tiempo, con una buena dosis de apaciguamiento a Putin en el proceso. Los retrasos en la entrega de ayuda a Ucrania y permitirle usar las armas entregadas en territorio ruso sucedieron porque el Occidente temía las represalias rusas por cruzar las líneas rojas de Putin. Las sanciones solo se extendieron hasta el punto de dañar a Rusia en dominios que no también dañarían al Occidente. Fue una sucesión de medidas a medias. Y aún así, Ucrania logró cosas notables, como señala Carpenter. Logró alejar la invasión inicial de Putin de Kiev en marzo 2022, mucho antes de que comenzara a llegar la ayuda occidental. Durante los últimos 3 años y más, ha infligido más de 1 millón de bajas a Rusia y ha causado pérdidas de equipos de decenas de miles de millones de dólares. Ucrania ha surgido como un innovador en el espacio de drones militares. También ha logrado resistir constantes asaltos rusos, hasta el punto de que Rusia solo controla alrededor del 20% del territorio de Ucrania. En agosto 2024, Ucrania incluso lanzó una contrainvasión propia al tomar una gran franja de territorio en el óblast ruso de Kursk. Solo recientemente, Rusia ha logrado expulsar a Ucrania de ese óblast. Contra todas las probabilidades, Ucrania ha logrado contener a Rusia, pero ahora su posición es para la victoria. Carpenter escribe que, a pesar de los tropiezos, victoria para Ucrania. Definido mínimamente como preservar su soberanía y continuar trazando un curso hacia la membresía de la OTAN y la Unión Europea todavía está claramente al alcance. Pero para que Ucrania aproveche la difícil posición en la que ha colocado a Rusia con la vacilante ayuda de Occidente, es necesario hacer varios cambios. La primera cubre lo que se ha discutido hasta ahora, un cambio fundamental en la actitud colectiva de Occidente hacia la guerra en Ucrania.
La idea derrotista de que Ucrania no puede hacer más que defenderse contra Rusia necesita ser descartada. En cambio, Occidente debería favorecer la filosofía de que Ucrania puede ganar en base a las condiciones, mencionó Carpenter. Para que eso suceda, debe llegar a Ucrania un gran impulso en la asistencia militar, proporcionándole las armas avanzadas que necesita para complementar sus propias innovaciones, para que pueda alejar definitivamente a las fuerzas de Putin. Todo eso suena bien en teoría. Sin embargo, Occidente puede sentir que ya ha agotado la cantidad de ayuda financiera que puede entregar a Ucrania. Varios países europeos han prometido enviar ayuda a largo plazo en los próximos años. Pero aún combinadas, esas promesas no alcanzan los cientos de miles de millones de dólares que Ucrania probablemente necesita para ganar. Ucrania no puede confiar en que Estados Unidos proporcione ayuda. El 2 de julio, Cable News Network informó que los Estados Unidos acababan de pausar algunos envíos de municiones a Ucrania, incluyendo misiles vitales para la defensa aérea. La esperanza de lograr un mayor compromiso de Estados Unidos, mientras pausa lo ya acordado, parece baja. Entonces, ¿cómo puede el oeste ayudar a Ucrania a conseguir el dinero que necesita? 2 palabras: activos congelados. Actualmente, Occidente tiene congelados en conjunto unos 300.000 millones de dólares en activos rusos. La Unión Europea retiene la mayoría de estos fondos. Varios países ya han comenzado a utilizar los ingresos de estos activos para ayudar a financiar a Ucrania. Pero en cuanto a los activos en sí, permanecen intactos. Los aliados de Ucrania son cautelosos de tocar dinero ruso debido a posibles problemas legales. El presidente francés Emmanuel Macron expuso estas preocupaciones en mayo, declarando que no tenemos una base legal para usar estos ácidos. Cuando se le preguntó directamente sobre ellos, eso puede ser así. Sin embargo, Putin tampoco tenía una base legal para invadir Ucrania. Ciertamente no tenía una base legal para anexar Crimea. El contraargumento a las preocupaciones de Macron es que quizás la ley no debería aplicarse a los activos de Rusia en este momento, dado la cantidad de infracciones a la ley que está cometiendo Putin. Después de todo, eso es solo otra forma de apaciguamiento, un problema principal que ya se ha abordado. Carpenter no es la única voz que sugiere que los activos rusos congelados necesitan ser aprovechados por Ucrania. Escribiendo para The Guardian, Philip Inman dice lo mismo a finales de mayo. Como una declaración de intenciones, confiscar los fondos sería un golpe para Putin, heriría su orgullo y socavaría el apoyo en casa para la guerra. Le daría a Ucrania un muy necesario impulso psicológico después de meses de retrocesos a través del Donbass. Mientras las fuerzas rusas aprovechan la indecisión y la ambigüedad en Washington, escribió Inman. Ucrania podría hacer mucho con ese dinero, señala Carpenter. Una inyección de efectivo de 300.000 millones de dólares permitiría a Ucrania invertir en su ya creciente base de fabricación de armas domésticas. Ucrania también podría usar el dinero para comprar armas a sus socios, en lugar de depender de donaciones, lo que le permitiría acumular las armas específicas que necesita para golpear fuertemente a Rusia. Tener efectivo a mano para reparar la infraestructura vital que Rusia ha dañado con sus ataques con misiles y drones tampoco estaría de más. Para Occidente, desbloquear los activos de Rusia para entregarlos a Ucrania aliviaría su carga financiera colectiva. Sí, hay legalidades que considerar, pero también hay contraargumentos que hacer. La confiscación de los activos de Rusia sería la forma más directa de obligar a Putin a pagar literalmente por la guerra que creó. También pondría una gran presión sobre Putin dentro de su propio país. Después de todo, habrá muchos bancos y oligarcas que no estarán contentos con la desaparición de su dinero. Aún así, el cambio fundamental en la filosofía occidental sobre la guerra no es todo lo que necesita suceder para que Ucrania gane, dice Carpenter. Hay otro ingrediente. Los gobiernos occidentales deben priorizar los acuerdos de coproducción, el intercambio de propiedad intelectual y las asociaciones de fabricación de defensa, especialmente en la fabricación de misiles y municiones, vehículos blindados y tecnologías de drones y contramedidas de drones, así como sistemas de comando y coordinación cibernética y sistemas de guerra electrónica, escribe Carpenter. Mientras que aún no hay un movimiento real en los activos congelados, estos tipos de acuerdos están en un área en la que parece que el oeste se está enfocando, sacando a los Estados Unidos de la ecuación, ya que no ha formado ningún acuerdo de coproducción con Ucrania. Varios países europeos ya están trabajando junto a Ucrania para ayudarla a impulsar su industria de defensa doméstica. Y en algunos casos, ofrecen instalaciones de fabricación que Ucrania aún no puede construir por sí misma. Por ejemplo,
El 28 de mayo, Alemania acordó enviar un paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en más de $5.000 millones. Eso sería notable por sí solo, pero como parte de este paquete, Alemania va a trabajar junto a Ucrania para ayudarla a comprar misiles de largo alcance, así como financiar la producción de este tipo de armas dentro de Ucrania. El 29 de junio, Ucrania y Dinamarca firmaron un acuerdo de cooperación histórico para la producción de armas que, según Defense Industry Europe, permitirá a los dos países integrar sus industrias de defensa. Parte de ese acuerdo incluye una inversión de 79 millones de Dinamarca destinada a acelerar la producción de ciertos tipos de armas en Ucrania. Y el 2 de julio, Defense Industry Europe también informó que Ucrania ha lanzado oficialmente una iniciativa conjunta de armas que permitirá a sus socios internacionales invertir. Así que el sector de fabricación de armas domésticas de Ucrania puede escalar. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustam Umarov, elogió el lanzamiento, afirmando que Ucrania tiene una experiencia invaluable en la guerra moderna, armas domésticas efectivas y equipo militar, y la capacidad de probar todo directamente en el campo de batalla. Por eso estamos lanzando un programa de producción conjunta de armas con socios internacionales, tanto en Ucrania como en los países que participan en el formato Ramstein. Existen otros acuerdos, pero el punto está claro. Esta cooperación fortalece la defensa interna de Ucrania, reduciendo la dependencia de sus socios occidentales. También ve a Europa Occidental, en particular, acogiendo a Ucrania más profundamente en su colectivo de defensa. Ahí radica otro cambio filosófico. Putin no quiere que Ucrania se integre a Europa. Una de sus supuestas condiciones de paz evitaría esencialmente que Ucrania se uniera a la OTAN o a bloques como la Unión Europea. Este tipo de acuerdos de coproducción van en contra de lo que Putin quiere, mientras permiten a Ucrania desarrollar nuevas ventajas. También envían el mensaje de que Europa está alerta ante la amenaza que representa Putin y está poniendo su peso colectivo detrás de Ucrania. Mientras que la combinación de activos descongelados y acuerdos de coproducción amortiguan las capacidades militares de Ucrania hasta el punto en que realmente puede llevar la lucha a Rusia. Hay otra área en la que Occidente puede influir que ayudará a Ucrania a lograr la victoria. Es un área en la que Occidente ya ha intentado influir, con resultados mixtos. La economía de Rusia, las sanciones de Occidente, no han sido tan efectivas como deberían haber sido. No obstante, junto con el enorme gasto militar de Putin, han generado problemas económicos para Rusia. Según Carpenter, afortunadamente para Ucrania, la economía rusa continúa siendo frágil. Aunque el Producto Interno Bruto del país ha aumentado en los últimos 2 años, abundan las debilidades estructurales en su economía. Una tasa de interés del 20%, una disminución del 68% en el Fondo de Riqueza Soberana de Rusia desde febrero de 2022 y una inflación persistente de alrededor del 9%. Estas vulnerabilidades ofrecen oportunidades. Sin embargo, son los socios de Ucrania los que necesitan aprovechar estas oportunidades, dado que Ucrania no está en posición de hacerlo. La oportunidad clave es simplemente los 23.5 mil millones de gas y petróleo rusos que Europa importa de Rusia cada año. Terminar ese flujo demostraría el desacoplamiento colectivo de Europa de Rusia, además de golpear fuertemente a Rusia en un momento en que está lidiando con los problemas financieros que menciona Carpenter, y un sector de petróleo y gas que se espera que ya vea disminuir sus ganancias en un 25% en el año 2025. Al igual que con el acuerdo de coproducción, hay indicios de que Europa se está moviendo en esta dirección. El 20 de abril, Al Jazeera informó que la Comisión Europea está planteando un plan que hará que la Unión Europea elimine todas sus compras de gas ruso para finales de 2027. Bajo esa propuesta, se prohibirían todos los nuevos contratos para comprar gas ruso, mientras que los contratos actuales se permitirían seguir su curso hasta junio 2026. Combina medidas como estas con más sanciones para presionar a Rusia. Y el resultado es un estrangulamiento económico que coloca a un país que ya se encuentra en una posición financiera precaria al borde de un colapso total. En el contexto de la guerra, toda esta presión financiera resultaría en que Putin sería menos capaz de financiar su ejército. En un momento en que Ucrania está recibiendo inyecciones de efectivo de los activos congelados y los acuerdos de coproducción que firma con sus socios, es una receta compleja que se traduce en un resultado simple. Rusia se debilita a medida que Ucrania se fortalece. Y hay un último ingrediente extra que podría añadirse a esta receta. Eso garantizaría prácticamente la victoria para Ucrania, alejando a China de Rusia. Parte de la razón por la que Putin ha podido librar su guerra durante tanto tiempo
es el fortalecimiento de su relación con los llamados poderes del eje de Corea del Norte, Irán y China. Hay poco que el oeste pueda hacer sobre la situación de Corea del Norte. En cuanto a Irán, no está en posición de ayudar a Rusia, dado lo que Israel y los Estados Unidos le han hecho durante junio. Mira nuestro video sobre cómo los aliados de Irán desaparecen a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel para aprender más. Eso deja a China. Carpenter señala que China se ha convertido en el principal proveedor de los componentes de doble uso. Rusia necesita construir sus misiles de precisión y drones. El oeste necesita otro cambio de filosofía para contrarrestar este problema. Para limitar el apoyo chino a Moscú, se necesita un enfoque transatlántico unificado para aumentar el costo del apoyo de Beijing. Esto implica utilizar el comercio y el acceso al mercado, donde Europa tiene una influencia singular para ejercer presión. Los líderes europeos reconocen el papel clave de China en facilitar la guerra rusa, pero no han tomado medidas significativas para frenarlo. Carpenter afirma que las simples expresiones de desaprobación no bastan. Se necesita acción antes que palabras. Se podrían imponer sanciones a las empresas y bancos chinos que hacen negocios con Rusia. Quizás golpear a China en su bolsillo colectivo haría que Beijing reconsiderara su lealtad a Putin. Aprovechar las tensiones y la relación entre Rusia y China también podría ayudar. Según la British Broadcasting Corporation China, busca ser un actor clave en el Ártico, presionando para lograrlo. Esa es un área que Putin quiere dominar, y el Occidente podría usar esta tensión para enfrentar a uno contra el otro. The Hill también señala que la combinación de hambre de recursos y oportunismo geopolítico de China podría significar eso. Simplemente está esperando un momento para que Putin se debilite tanto que pueda ver algo de lo que Rusia tiene. Siberia podría ser un objetivo chino, dice The Hill. Esa idea está respaldada por documentos de inteligencia rusa filtrados, que señalan que los académicos chinos ya están elaborando planes para reclamar tierras en el lejano oriente de Rusia. El punto aquí es que China no es tanto un aliado de Rusia como parece. El oeste podría complementar todo lo demás que hace para ayudar a Ucrania, jugando un juego peligroso con Beijing para limitar su apoyo a Rusia. Aunque no lo haga, los elementos para una victoria ucraniana siguen presentes. El oeste de Ucrania ahora necesita cooperar para convertir esos ingredientes en una comida que puedan meter en la garganta de Putin. Ahora es el momento adecuado para todos estos movimientos. Después de todo, Rusia está en medio de su verano de derrota, mientras su impulso se desvanece en Ucrania. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos actualizados sobre la guerra en Ucrania.